Arranca lo bueno porque Esto se pone bueno. está ya conectada nuestra invitada. Ella es secretaria general de AMAR, ella está en la Mesa Nacional de CTA, también es escritora. Estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Georgina Orellano. ¿Cómo andás, Georgina? Te saludamos de acá, desde Córdoba. ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Georgina. Bueno, un gustazo para nosotros tenerte por acá, poder charlar un ratito con vos. Bueno, lo primero que queremos saber, sabemos algunas situaciones que han pasado en el último tiempo, pero si vamos más a lo general del año, este 2024, ¿cómo estás viendo lo que está pasando, la crisis, la violencia, todo lo que está pasando en general? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, para nosotras es un año en donde la violencia institucional que atravesamos las trabajadoras sexuales se incrementó. Hay muchísimas compañeras que se acercan a la organización en distintos puntos del país, donde AMAR tiene organización gremial, a denunciar la violencia institucional y sobre todo a denunciar situaciones que tienen que ver con abuso de poder, de arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad, y situaciones que antes no sucedían en el territorio o que habían dejado de suceder, como por ejemplo el robo del dinero a nuestras compañeras en los procedimientos, como por ejemplo que no solamente la echen del espacio público, sino que esa expulsión del espacio público va acompañada con golpizas, bueno, con arrojarle gas pimienta o gas lacrimógeno. Entonces, frente a eso tuvimos que reconfigurar todas nuestras estrategias organizativas y sobre todo, bueno, pensar, ¿no?, las nuevas intervenciones que vamos a tener frente a un panorama de conflictividad permanente. Georgina, hablando de esta conflictividad, hace poco estuviste detenida. No sé si podemos contar un poco el caso, cómo fue, porque entiendo que fue bastante injusta esa detención, básicamente. Te agarraron y te metieron ahí junto a otra compañera. Sí, no es para nosotros complicado de explicar, sino que creo que cuando tratamos de explicar se dejan como no visibilizado un montón de situaciones de vulneración de derechos que atraviesan en el espacio público, no solo las trabajadoras sexuales, sino las personas en situación de calle. Lo que nos pasó en el barrio de Constitución es que en las últimas semanas venían sucediendo situaciones de robo hacia nuestras compañeras, pero robo seguido con actos de violencia llevado a cabo por un grupo de pibes que están en situación de calle, pero a la vez también están atravesando consumo problemático. Entonces, frente a eso, se convocó una asamblea en el lugar de trabajo para escucharla a las 3 compañeras que habían sido violentadas, 2 de ellas que tuvieron que terminar con una intervención en el hospital porque sufrieron cortes. Y ahí, ¿no?, la policía nunca ha sido para nosotras un factor en el cual vayamos a confiar o vayamos rápidamente a buscar intervención cuando vemos esta conflictividad que se da en la calle, porque sabemos cómo termina, ¿no? Termina criminalizando y violentando más a jóvenes que necesitan asistencia por parte del Estado y que después la policía se retira y nuevamente ahí nos encontramos las trabajadoras sexuales, las compañeras del colectivo travesti trans, los colectivos migrantes, los trabajadores y trabajadoras del espacio público, y bueno, y las personas que se encuentran en situación de calle con consumo problemático, como a la deriva, ¿no? Y cae sobre todos nosotros y nosotras constantemente el control policial y el derecho penal sobre nuestras cabezas. Pero bueno, es difícil cuando tampoco hay ninguna posibilidad de intervención del Estado, porque hay un vaciamiento hacia políticas y programas que podrían asistir a estos jóvenes, y bueno, y también vemos que la situación de calle y el consumo problemático se agrava muchísimo cuando hay crisis económicas como la que estamos atravesando como país. Así que bueno, en el marco de esa conflictividad que teníamos en el espacio público, la policía interviene y se lleva detenida a una de las compañeras que había sufrido un día anterior a esa asamblea una fuerte golpiza en el ojo para robarle la cartera con su teléfono celular y 10.000 pesos. Entonces, digamos, frente a esas situaciones que nosotras
vimos esa situación como de desmadre, ¿no? Es como no pedimos que intervenga la policía y cuando interviene se termina llevando, en vez de apaciguar, ¿no? Se termina llevando detenida a la compañera que había sido violentada. Yo tengo una pregunta. Como vos decís, ¿no? Esta situación generó un movimiento muy grande entre muchos espacios militantes, entre muchos movimientos sociales. ¿Cómo percibieron ustedes el apoyo o las repercusiones políticas que se tuvieron a partir de esa situación? No, por supuesto que muy agradecidas como organización, todo el apoyo, la articulación, las legisladoras que se hicieron presentes, las personas que después nos hicieron llegar mensajes a través de WhatsApp, que nos han llamado o que se han puesto a disposición de nuestra organización. Bueno, nosotras, a los que hoy por hoy tienen alguna función política, son legisladores, diputados, diputadas, senadores, eh, como antes de ayer creo que estuvimos con Mariano Recalde, le hemos dicho como vengan al barrio, ¿no? Vengan al barrio, hagan una recorrida, hablen con estos pibes, vean cómo la policía está ahora regulando el uso del espacio público, escuchen a las vendedoras ambulantes, cómo la policía les roba su comida, les roba sus elementos de trabajo. Eh, Sentémonos a pensar todos y todas cómo vamos a hacer, porque yo no le puedo decir a mis compañeras, bueno, esto se dirime con las elecciones del año que viene, eh, porque, digamos, me corta la cabeza si yo tengo esa postura, ¿no? De decir, esperemos al 2025 y veamos cómo se conforman las listas y veamos cómo son los resultados electorales. Bueno, la realidad nuestra es que todos los días tenemos este tipo de demandas y situaciones que reflejan la precariedad, que reflejan el conflicto en la calle, que reflejan la violencia, que reflejan, ¿no? El abandono o el retirarse, ¿no? Del Estado. Así que bueno, para nosotras es fundamental y principalmente no solamente que nos apoyen cuando yo vaya detenida, porque eso también es algo que nos suele suceder siempre, no es la primera vez que voy Claro. detenida, seguramente no va a ser la última, esa es la realidad nuestra, ejercemos un trabajo que está criminalizado. Entonces, me parece que también ahí hay una deuda en materia de discusión, ¿no? En materia de discusión con las legislaciones que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en muchas otras provincias que le dan mayor poder a la fuerza de seguridad para que persigan de manera cotidiana a las personas que ejercen trabajo sexual en el espacio público. Y si esto sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la policía de la ciudad, nosotras también recibimos situaciones de compañeras, no sé, en San Juan, por ejemplo, de golpizas, de compañeras que están detenidas 15 días en las alcaldías, porque, bueno, pesa sobre ellas que el trabajo sexual callejero sigue siendo una contravención, siguen habiendo figuras que criminalizan la prostitución escandalosa, el merodeo, eh, todo aquello que ofende la moral y las buenas costumbres. Entonces nosotros lo que necesitamos es ahí también un compromiso político que vaya más allá de acompañarnos cuando algunas de las referentes van detenidas, sino dar la discusión profunda, ¿no? De despenalizar el trabajo sexual o por lo menos habilitar esa discusión, eh, que bueno, que siempre cuando hemos tenido la posibilidad de llevárselas, algunos diputados y diputadas, nos hemos encontrado inclusive con una voluntad, ¿no? En decir, bueno, es verdad, tenemos que dar esta discusión, pero bueno, siempre estamos como con una agenda social y política donde temas como los nuestros quedan lejos, ¿no? Quedan como para lo último. Claro. Yor, tuvimos la oportunidad de leer tu libro, de estar charlando sobre eso. Recién hacías mención a que no podés decirle a las compañeras ante sus problemáticas cotidianas que hay que esperar el año electivo, de ver cómo se organiza eso. Y en torno un poco, recién nos introducías en el tema. Vos siempre hablas de que hay como cierto tutelaje del progresismo hacia cómo se abordan los temas y las problemáticas del trabajo sexual. Y en torno a eso y lo que veníamos charlando, ¿qué deudas considerás que tiene el movimiento nacional y popular o los progresismos en torno a cómo se trata la temática del trabajo sexual? Yo creo que hay una deuda que tiene que ver en políticas sociales para
para con el colectivo, no solamente de las trabajadoras sexuales, sino, me parece que una de las principales deudas que tiene el progresismo, que tiene el campo nacional y popular, que ha tenido y sigue teniendo aún hoy el peronismo, es dar una discusión honesta sobre el trabajo, ¿no? Sobre qué implica hoy en esta sociedad trabajar, ¿no? Y ahí creo que hay una de las discusiones que tiene que ver con qué vamos a hacer con los trabajadores y las trabajadoras informales, que no queremos, ¿no? Ese ofrecimiento constante que aparece como la fórmula mágica, bueno, hay que darle trabajo digno, el trabajo dignifica, tiene que haber más producción para que que haya más trabajo registrado. La verdad que eso para nosotras es algo que está muy lejano de nuestros deseos, de nuestras necesidades, y sobre todo digo que tiene que ser un debate honesto, porque el trabajo registrado dejó de ser un horizonte para el sujeto trabajador y trabajadora. Digamos, si vos me decís, te ofrezco un trabajo registrado que va a tener obra social, que va a tener, no sé, aporte jubilatorio, pero va a tener que trabajar 12 horas, yo te iba a decir que no, porque me parece que ahí hay algo, ¿no? De por qué cada vez, más allá de las condiciones de pobreza, más allá de la crisis económica, digamos, el trabajo registrado implica mucha explotación. Entonces ahí hay que hacer una discusión honesta en cuanto a esto, empezar a buscar nuevas legislaciones, ¿no? Que puedan contemplar las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, sin tutelarnos, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado mucho que muchos vienen y nos dicen, bueno, pero si hay trabajo digno, muchos dejarían el carrito, dejarían la manta, dejarían la esquina, y en realidad no hay trabajo digno, digamos, por eso digo, tiene que ser honesto la discusión, ¿no? Porque todos los trabajos que hay y los que a nosotras podemos acceder son trabajos de mierda, son trabajos que por más que esté registrado seguís siendo pobre. De hecho tenemos un montón de compañeros y compañeras, digamos, dentro de la central de trabajadores que tienen su trabajo registrado, pero aún así no llegan a cubrir todos los gastos y las necesidades básicas para vivir dignamente en este sistema. Algunos tienen que tener 2 o 3 trabajos, digamos, ya no alcanza con tener solo un trabajo, y algunos después de dar clases, no sé, de atender en la oficina del Estado, después no vuelven a su casa, empiezan a hacer Didi, empiezan a hacer, no sé, Uber, digamos, tienen también ahí un ingreso en el trabajo informal, para poder, digamos, compensar, ¿no? Esa pérdida del poder adquisitivo. Entonces digo, me parece que una de las deudas es poder discutir el trabajo, qué es trabajar, qué implica el trabajo hoy en Argentina, pero que sea honesto y que incluya, ¿no?, las voces de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, pero sin tutelarnos y sin ofrecernos fórmulas que son imposibles, y aparte que son inexistentes, ¿no?, también. Excelente, Georgina. Bueno, es un placer estar acá con vos en esta comunicación. La gente en el chat también te mandan un montón de saludos, te dicen que aguante Georgina, que aguante Chimi. Están muy contentos, la verdad, y contentas de tenerte acá. Relacionado a todo esto, ya hace, si no me equivoco, más de 10 años que sos secretaria general de AMAR, más de militancia todavía. ¿Cómo ves ese avance desde cuando arrancaste hasta hoy? Porque vos decís, estamos hablando de los trabajos, estos trabajos que no son dignos, que no alcanzan para llegar a fin de mes, pero si vos haces un recuento general quizás de todo, ¿hemos avanzado, se ha avanzado en algo en la sociedad o ahora estamos en un retroceso que es más grande que como estábamos antes? No, a ver, nosotras sí vemos algunos avances que implican, ¿no?, también del movimiento de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, que digamos que pone ahí como un valor en las herramientas, en cómo hemos planificado desde el 2014 hasta acá, dar vuelta un poco la torta, porque en el 2014 estábamos muy solas como organización, teníamos casi todo el feminismo en contra, no había posibilidad alguna de escucha. Las veces que nos habíamos acercado al Congreso Nacional para poder llevar informes que reflejaban cómo la ley de trata había criminalizado el ejercicio del trabajo sexual, contarle a algunas funcionarias y funcionarios que había compañeras que habían sido criminalizadas, que estaban
atravesando procesos judiciales, porque bueno, la ley de trata no distingue entre trata, explotación y prostitución voluntaria, había ampliado el concepto de explotación y nos encontrábamos con un montón de compañeras que por el solo hecho de figurar en su contrato de alquiler, la habían llevado en cana, estaban presas, no tenían causas, tenían que atravesar juicios, algunas habían firmado abreviados, ¿no? Hay todo un panorama de mucha criminalización, de mucho punitivismo, y la verdad que a nosotras se nos hacía muy difícil poder encontrar un espacio en donde nuestras voces sean escuchadas de manera respetuosa, que haya una devolución de esa demanda y esa problemática o el conflicto que nosotras acercamos a la oficina del Estado. Entonces recuerdo que habíamos ido a la Cámara de Diputados y nos habían recibido algunos diputados y diputadas, pero no querían sacarse fotos con nosotras, no decían, no, bueno, no me quiero sacar foto con ustedes porque la mayoría de mis compañeras del partido al que pertenecían están más del lado del abolicionismo, me van a matar si ven que yo recibí a las trabajadoras sexuales. Bueno, y vemos que hoy por hoy eso un poco, digamos, cambió, ¿no? Se modificó. Por supuesto que las abolicionistas siguen estando ahí en algunos espacios intentando negar nuestra realidad, intentando ningunear nuestras reivindicaciones, deslegitimando la lucha y la herramienta que tiene AMAR, ¿no? Que es ni más ni menos que la herramienta sindical. Pero bueno, cada vez ellas son menos y la vemos que están en un solo lugar, que son las redes sociales. Pero en la calle siempre estamos nosotras, ¿no? Siempre estamos las mismas cuando hay un desalojo, cuando hay una compañera detenida, cuando hay una compañera que está durmiendo en la plaza, cuando hay una compañera que está en la cama de algún hospital atravesando un diagnóstico totalmente sola y hacemos ahí unas redes de acompañamiento para que la compañera no abandone el tratamiento y tampoco esté sola atravesando ¿no? la internación. Bueno, las compañeras detenidas, digamos, nosotros vamos a la alcaldía a visitarla, entramos siempre a los penales, invitadas propiamente por las compañeras del pabellón de la diversidad, que cada vez que hacen alguna actividad, ya sea el Mistran, ya sea alguna actividad literaria, una fiesta, ¿no? Siempre nos invitan a nosotras para eso, para contarnos cómo atraviesan el encierro, también para acercarnos sus dificultades que tienen a la hora de poder entender el proceso judicial que atraviesan, que no conocen a su defensor o que le escriben al defensor y el defensor no los atiende. También ¿no? Traernos esta demanda, decir, muchas nos dicen, bueno, me faltan 2 meses para cumplir la condena, pero yo salgo y quedo en la calle. Entonces, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo acudir? Y yo creo eso, creemos nosotras que hubo, por supuesto, un gran avance y que tiene que ver con las estrategias y con la planificación nuestra, que fue, bueno, tenemos todo en contra y ya tenemos el no de un montón de personas, entonces, partiendo de la realidad que atravesamos, ahora tenemos que ir a disputar todos los espacios, aunque algunas batallas las vayamos a perder. Era así, o sea, es así la lucha nuestra, es entender que alguna batalla quedamos, capaz que ni las que estemos ahora al frente de la organización la vayamos a ver, esa es algo que muchas queremos la jubilación y cada tanto nos reímos entre nosotros y decimos, bueno, ya nos veremos con 60 años en la esquina parada porque cada vez vemos que la jubilación está mucho más lejos, pero eso nunca quita no que esté esa mística en decir, bueno, a mí ya me cagaron la vida. Y no voy a permitir que nos la sigan cagando o que se la caguen a un montón de otras compañeras que van a ejercer el trabajo sexual y que lo que nosotras esperamos desde nuestra militancia, de nuestro aporte, de nuestro tiempo que le dedicamos a la organización es que no pasen por tanta mierda en la que nosotras tuvimos que atravesar. Claro, Georgina, un gusto saludarte. Tengo un saludo particular que bueno, te quiero dar de mi tía que dice que leyó tu libro y le parece hermosamente peronista. Me dijo. Y quiero comentarte que a mí voy a cambiar un poco de tema, me conmovió mucho lo que acabas de comentar, que yo arranqué con mucho interés en el feminismo y
con respecto al tema particular, lo que sería el trabajo sexual, amo ese gato. Ay, Lo que sí, se- pasó. arranqué con mucho interés con respecto al trabajo sexual y a interiorizarme por el tema, por vos y por María Riot, tu amiga. Así que nada, teniendo en cuenta el recorrido histórico de los gobiernos nacionales y populares que hablaba Cami antes, y vos comentabas también, ¿cómo caracterizás a este gobierno con respecto al trabajo sexual? No, bueno, a ver, nosotras lo que siempre decimos con las compañeras es, quizás le interese la agenda, pero nunca va a venir con un interés para darnos derecho a las trabajadoras sexuales, sino a las terceras partes. Eh, Esa es un poco la preocupación nuestra, sobre todo hacia las compañeras que trabajan en plataformas virtuales, que cobran y tienen sus ingresos en dólares a través de las billeteras virtuales. Somos muy cuidadosas ahí de plantear una conciencia hacia esas compañeras, porque algunas empezaron a tener problemas para poder retirar el dinero, que tiene que ver eso, con que el propio Estado le pide para darle el dinero. Ay, la gatita me va a tirar todo para que quiere salir. Qué Ahí. Quiere ser bonito, que es protagonista. hermoso, quiere es aparecer. hermoso, hermosa, lo amo. No, ahí está, quería. Ahí está, ahí te ves. Bueno, Todos quieren entonces estar en Chile. nosotras, sí, la gata. ¿Cómo se llama? Entonces nosotras, la verdad que eh, esto, hasta el momento no han tenido una postura pública en cuanto al trabajo sexual, pero sí han tenido un montón de posturas públicas, intervenciones, discusiones en el Congreso que tienen que ver con que no les importa los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, le parece que eso es un costo. Proponen una reforma laboral que le va a dar más derechos a los empresarios y le quita derechos que el movimiento obrero tanto le costó conquistar. Nosotras necesitamos, por ejemplo, políticas sociales que tienen que ver con acceso a la salud de manera integral y también políticas sociales para las trabajadoras sexuales de la tercera edad. Y vemos esto, que hay un desfinanciamiento en cuanto a las políticas porque ellos creen eso, que el Estado no te tiene que resolver nada a vos, ¿no? A la persona. Y por eso decimos, el planteamiento que nosotras podemos llevar a hacer está muy lejos del programa político que bueno, que este gobierno actual lleva, y aparte lo que vemos es lo que vemos en la calle, digamos, hay situaciones de violencia que nunca ocurrían en la calle, o que por lo menos eran hechos como muy aislados, ¿no? Y ahora como vemos, no sé, por semana un montón de compañeras que vienen y nos dicen que la policía a través de un procedimiento las puso contra la pared, le quitó el dinero, y hay algunas que vienen con un papelito escrito a mano, con teléfonos inexistentes, con direcciones que no existen, porque le preguntaron a los efectivos policiales dónde podían ir a reclamar su dinero, ¿no? El dinero que le estaban llevando, dónde poder ir a reclamar su teléfono celular. Y bueno, y nosotros le tenemos que decir a las compañeras, che, mirá, te robaron, o sea, este papelito que te dieron escrito es inexistente, no tiene validez alguna, no es un acta, no nos dice ningún nombre de ninguna fiscalía. Cuando nos acercamos a la comisaría se desentienden del procedimiento, pero a eso vemos un montón de compañeras que nos dicen, che, me robó 4.000 pesos, me sacó 20.000 pesos, me sacó 30.000, las requisan en el espacio público, digamos, le hacen hacer flexiones. Eso, yo, digamos, asumí en AMAR en el año 2014, nunca ha venido ninguna compañera a decirme la policía me hizo hacer flexiones y me desnudó en el espacio público. Sí teníamos, digamos, otras situaciones de violencia, atropello policial, con detenciones arbitrarias, con exigirle el pago de coimas para que las dejen trabajar de manera tranquila, pero ahora lo que vemos son cosas que no ocurrían en el espacio público y aparte ocurren a plena luz del día, entonces vos te das cuenta de ahí, digamos, la impunidad con la que se manejan estos tipos y que no les interesan los derechos humanos ni de la trabajadora sexual ni de nadie. Igual.
Yor, más allá de la situación y el momento actual donde sabemos que por ahí muchas de nuestras aspiraciones y utopías para todo lo que es Argentina pueden llegar a quedarnos un poco lejos, todo el tiempo quienes militamos en el feminismo nos vemos en esta discusión y en las posturas sobre el trabajo sexual. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para que vos nos digas cuáles son los reclamos que tienen en torno al trabajo sexual y cuál es su postura. Bueno, el principal reclamo y la principal reivindicación es que el trabajo sexual se despenalice en Argentina. Y ahí damos como un planteo, ¿no?, desde el marco jurídico en el cual se encuentra criminalizado espacios y distintas formas de organización que hacen que cada vez las personas que ejercemos trabajo sexual nos veamos más acorraladas, mucho más acorraladas, con el derecho penal y teniendo, bueno, prácticamente que lidiar constantemente con el atropello por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces nosotras no queremos que el trabajo sexual se regule, no queremos que el trabajo sexual se reglamente, digamos, tenemos una postura muy crítica en cuanto a cómo algunos gobiernos de otros países tuvieron intervenciones que terminaron digamos, generando mayor expulsión y mayor control hacia las personas que ejercen trabajo sexual. Por eso el modelo que planteamos es un modelo que despenalice el trabajo sexual. Y cuando decimos que se despenalice, lo primero que exigimos es que se deroguen los códigos contravencionales, que están presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que también siguen presentes en 15 provincias restantes. La última provincia que logró derogar esta normativa fue la provincia del Chaco en el año 2021. Después la provincia de Buenos Aires tiene derogado este código, las compañeras de AMAR en Santiago del Estero lo lograron derogar en el año 2008, las compañeras en Entre Ríos lo lograron derogar en el año 2003, pero es cierto que le llevó muchísimos años en poder generar articulación con las legislaturas provinciales y sensibilidad social para derogar estas normativas. Pero bueno, siguen vigentes en 15 provincias y en la capital federal. Y después lo que queremos es una discusión en cuanto a la reforma de la ley de trata. Y ahí sí, digamos, entran muchas tensiones, inclusive, bueno, dentro de los espacios feministas, ¿no?, que lo primero que algunos te dicen, bueno, la ley de trata no se toca. Y nosotros decimos, nosotros lo que queremos discutir es ¿cuál fue la primera ley de trata que en Argentina se aprobó, que fue la ley de trata del 2008? ¿Y qué fue lo que cambió y se modificó con la reforma de la ley en el año 2012? Entonces, una de las discusiones que queremos plantear ahí es que en la reforma de la ley de trata se eliminó el consentimiento. Por ende, en cualquier intervención judicial que en domicilios particulares de las trabajadoras sexuales, por más que la compañera declare que está ejerciendo el trabajo sexual de manera voluntaria, quiera poder demostrar que tiene cierta autonomía y que está la voluntariedad en el ejercicio del trabajo que lo decidió ejercer de manera voluntaria, esa palabra de esa compañera es delegitimada. Digamos, hay una infantilización constante. La compañera, por más que se reconozca trabajadora sexual, va a ser contabilizada como víctima de trata. Entonces, ahí sí hay una discusión, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido que en los espacios feministas una de las primeras discusiones que se daban era la defensa constante del consentimiento. No defender el consentimiento de las mujeres, ¿no? El consentimiento como en el centro, ¿no?, del feminismo, pero acá lo que vemos es que las trabajadoras sexuales, nuestro consentimiento no vale. Entonces me parece que sí tiene que haber ahí una discusión política. Tiene que haber una discusión política en sí, ¿por qué vos crees que el consentimiento de una trabajadora sexual no vale? Y si el consentimiento de otra persona que ejerza otro trabajo tiene mayor validez, y por más que, no sé, se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social, económicas, vos nunca vas a deslegitimar la voluntariedad de esa compañera que ejerce un trabajo, no sé, en un taller textil, o que ejerce el trabajo, no sé, cosechando en el trabajo rural, en el campo, digamos, ¿por qué nunca se desestima, ¿no?, el consentimiento de esas compañeras y por qué acá sí se anuló? Y sobre todo que para nosotros es lo más peligroso, que se anuló el consentimiento nuestro con la intervención del derecho penal. Entonces ahí también hay una deuda
en discusión dentro del espacio feminista es ¿por qué confiamos en el derecho penal? ¿No? ¿Por qué de repente el derecho penal es tu aliado cuando tenés que querer combatir a las trabajadoras sexuales, pero después sí ves como tu enemigo? No sé, cuando el derecho penal encarcela a compañeras como Milagro Sala, criminaliza, ¿no? A los trabajadores y las trabajadoras informales, persigue a dirigentes, bueno, como Cristina Fernández de Kirchner, que la quiere proscribir, digamos, ¿por qué siempre vemos ahí al derecho penal como alguien que nunca va a impartir justicia, sino que está avalado por la impunidad? Pero bueno, un sector del feminismo confió más en el derecho penal que en sentarse a poder discutir con las trabajadoras sexuales. Sí, bueno, y ahí me das pie para la otra pregunta que te quería hacer, que es justamente qué es lo que se juega en el fondo de la discusión del trabajo sexual que sigue incomodando tanto hasta los sectores que se posicionan o se autoperciben como los más progresistas. Yo creo que lo que está en juego es el sexo. Eso es lo que está en juego. Y por más que desde muchos sectores nos corran a nosotras siempre con que no son puritanas, con que no son conservadoras, en el feminismo tuvo una deriva conservadora. Y nuestra sociedad también tiene una deriva conservadora. Por eso ganó Milei también, ¿no? Claro. Hay una deriva conservadora, hay una deriva puritana, y hay debates que, bueno, que seguramente le transformaron la vida a un montón de compañeras y compañeros, ¿no? Que fueron a través de legislaciones que se aprobaron en el Congreso Nacional, pero que en la calle siguen teniendo resistencia. Digamos, hay un montón de personas que a las compañeras trans las siguen tratando en masculino. Y no digo el vecino, porque puede haber un vecino gorila, conservador, que no tuvo la oportunidad, no sé, de ir a la escuela y recibir una clase de ESI. En el hospital las siguen tratando a las compañeras en masculino. La policía le sigue poniendo a las compañeras en las actas contravencionales travestido. Digamos, y en el hospital, en el centro de salud, y la policía es parte del Estado. Entonces, creo que ahí una de las grandes batallas que se perdió fue la batalla cultural. Tenemos muchísimas leyes que son muy buenas, pero que son difíciles de aplicar porque nosotras sostenemos que ante cualquier transformación social le antecede una transformación cultural. Y es ahí donde no se pudo dar la batalla y la transformación necesaria. Entonces digo, lo que está en juego con el trabajo sexual es el sexo. A nosotras nos pasa mucho que cuando vamos a hablar en algunos espacios, rápidamente todos nos empiezan a contar todos los problemas que tienen en su cama, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, no somos sexólogas las trabajadoras sexuales para que vos me vengas a contar las dificultades que tenés para poder establecer acuerdos con tu pareja. ¿Por qué ves que a la trabajadora sexual sí le podés ir a contar eso? ¿Y por qué no le contás a tu grupo de amigas? ¿Por qué no es parte de esto la discusión en tu unidad básica? Y creo que ahí porque nos ven a nosotras, ¿no?, como un sujeto con el cual se puede hablar de todo. Eso nos han dicho un montón de compañeras y yo digo, no necesariamente podés hablar de todo con una trabajadora sexual porque nosotras también nacimos en esta sociedad, también somos criadas con un montón de estereotipos, con un montón de imaginario y tenemos un montón de prejuicios, digamos, no es porque yo soy puta, tengo todo resuelto y soy liberal en la sexualidad. No, hay putas que son puritanas, hay discusiones a nosotras que nos cuesta mucho dar dentro del sindicato. Hasta hace un par de años no podíamos contarnos entre nosotras si nos gustaba un cliente, por ejemplo, porque la que decía que sí, que se había enamorado de un cliente era castigada por el resto, no castigada en esto no se hace, esto es trabajo, vos así acostumbrás más a los clientes. Entonces creo que lo que está en juego ahí tiene que ver con una cuestión profundamente moral, que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con una parte del cuerpo con la que nosotras trabajamos, que es la sexualidad, que es la genitalidad, y que tiene que ver con nuestra sociedad que sigue siendo pacata, y aparte de ser pacata, es muy hipócrita la sociedad nuestra. Hay mucha hipocresía, no solamente en la sociedad en general, sino también en un montón de estructuras
que no quieren discutirse de trabajo sexual, pero después cada tanto les salta un carpetazo y resulta ser que, bueno, digamos, la prostitución siempre ha estado en vinculación constante con la política, pero también hay que ver qué tipo de prostitución, ¿no? Porque acá la prostitución que históricamente fue criminalizada fue la prostitución de los sectores populares, la prostitución de las compañeras que vienen de los barrios, que vienen del extracto social más bajo. Entonces, creo que eso un poco es lo que está en juego. Bueno, la verdad, Georgina, da para hablar 1000 temas con vos y para repreguntar, y obviamente nos encantaría tenerte acá en el piso. Si alguna vez venís por Córdoba, sabés que estás más que invitada. La gente de paso, bueno, sigue diciendo que sos clarísima, clarísima. Hablan sobre el derecho penal, dice Gonza, el derecho penal es para castigarnos a nosotros, les pobres, y beneficiar ampliamente a la burguesía cipaya. De todo lo que dijiste, me da el pie tocando un tema de ayer prácticamente, que fue la condena a Cristina. Quiero saber a vos cómo te interpreta eso, cómo te interpela eso, y a la vez qué notas en tus compañeras, qué se está diciendo, porque nuestra visión, ponerle acá, es que sale fortalecida, por lo menos, que esto, en cierta forma, el peronismo se unió, la acompaña, otros sectores por fuera del peronismo también la acompañan. ¿Vos cómo lo ves desde allá? No, a ver, nosotras lo primero que nos pasa con la figura de Cristina es que, por más que en el gobierno de Cristina fue el gobierno en el que más se llevaron adelante políticas antitrata que terminaron reformando la ley de trata, que terminaron prohibiendo el rubro 59, que terminaron prohibiendo los cabarets y las whiskerías, hay un amor y una lealtad dentro de las compañeras y los compañeros que están nucleados en amar. O sea, es una figura para nosotras muy importante. Muchas veces cuando Cristina, no sé, da sus clases magistrales, los grupos de WhatsApp se activan y aparecen frases, ¿no?, que Cristina dijo, o compañeras que pasan el link rápidamente, recuerden que a las 4 o a las 5 de la tarde Cristina va a hablar, y eso no pasa con otra figura política, por lo menos a nosotras no nos pasa con otra persona, nos pasa con Cristina, nos pasa con la figura de ella. Yo cuando voy a visitar a mis compañeras a sus casas, tienen la foto de Cristina, tienen colgada la foto de Cristina, en algunas, bueno, tienen el cuadro de Evita, pero hay una cuestión ahí de mucho amor, de mucha lealtad, de mucho respeto por la figura, ¿no?, de escucharla, de estar siempre como muy atentas a ver a lo que dice, y muchas compañeras dicen, bueno, Cristina habla y te aclara un poco el panorama, no es como te dice, bueno, es por acá, tenemos que ir por acá, y bueno, y ayer lo que nos pasó es de que, bueno, que muchas decíamos de que sí, por supuesto, sale ella muy fortalecida, y aparte, ¿no?, la respuesta de ella, es decir, se esperaba ya la condena, y ella eligió ese mismo día estar con 400 mujeres, muchas de ellas promotoras de violencia de género en uno de los barrios del conurbano. Entonces ahí hay algo que nos está diciendo, ¿no?, que bueno, tiene que ir por abajo, ¿no?, tiene que ir, la política tiene que volver como al barro, tiene que ir nuevamente a escuchar a las personas que peor la están pasando, y nos parece eso, que nosotros decimos, ojalá que sea candidata, y ojalá que, bueno, que el peronismo se deje de discutir internas pelotudas, y salgan a poder proponer una reformulación de ideas que tenga que ver con escuchar a aquellos sujetos que no fueron escuchados cuando se fue gobierno, y dar las discusiones incómodas, que ha generado mucho enojo en las bases, que ha generado una distancia entre el sector de la política y lo que verdaderamente le atraviesa a un trabajador y a una trabajadora, que conduzca, ¿no?, una salida a este túnel, porque todo el mundo nos dice, bueno, esto va a ser tierra arrasada.
Bueno, pero los cuerpos de quiénes van a estar, ¿no? Más precarizados, quiénes van a ser los más arrasados y arrasadas, y son los pobres y son los pobres y las pobres. Entonces, bueno, esperemos que Cristina pueda, desde su rol ahora como presidenta del PJ, nada, reacomodar las ideas del peronismo y sobre todo tirarle las orejas a los diputados y diputadas que le gusta más siempre resolver sus kiosquitos y sus quintitas y dejan al pueblo que los llevó a ese lugar parlamentario nuevamente no soltándole la mano. Clarísima, Georgina. Banda, ¿alguna otra preguntita por ahí? No, bueno, yo sí, era lo que estábamos charlando un poco al comienzo, de cuando leí tu libro me había llamado la atención la descripción que hacías justamente de este proceso de Cristina, de lo que había pasado con la ley de trata, con el famoso eslogan de sin cliente no hay trata, que también implicaba una penalización y un prejuicio sobre sus clientes, y hacíamos la reflexión de que sin embargo vos la tenías tatuada en el brazo y la defendías y la reconocías como una líder, y que eso para nosotros era muy importante sobre cómo había que llevar las discusiones de este tiempo, ¿no? Y de la forma en que el peronismo tiene que encauzarlo, porque muchas veces las mujeres y las disidencias hasta nos han hecho responsables de haber perdido una elección, porque nos fueron a decir que nosotros hacíamos discusiones y planteos que por ahí no eran los momentos para hacerlo. Básicamente pareciera que perdimos una discusión porque hablábamos con la E, y en realidad lo único que nos hacen es pedirnos que jerarquicemos las problemáticas, y siempre las problemáticas de las mujeres y sobre todo las mujeres de los sectores populares son las que quedan para el último. Entonces me parece muy interesante y digno de destacar la postura política que tienen desde el sindicato de que a pesar de que en muchos momentos este movimiento o este proyecto político no dio la respuesta que estaban buscando, seguir apostando por acá, ¿no? Bueno, yo ahí una de las discusiones que se dio era que nosotras no podemos nunca plantear una discusión política de las trabajadoras sexuales sectorizándonos. No estamos de acuerdo en que vayamos a pedir, no sé, derechos solo para las trabajadoras sexuales. Nosotros lo que queremos son derechos laborales, no solo para las trabajadoras sexuales, sino también para todos los trabajadores y trabajadoras que están en la misma que nosotras, que ejercen trabajos que no están reconocidos, muchos de ellos y muchas de ellas que ejercen trabajos que son criminalizados en el espacio público, que lo vemos y las vemos que cuando hay racia no solamente se persigue a la persona que ejerce trabajo sexual, sino que también vemos que se persigue a las vendedoras ambulantes. Y aparte la discusión que planteamos también tiene que ver con un modelo de país, ¿no? Cristina, sí, nosotras fuimos las primeras que criticamos y que salimos a protestar y a organizar también a las compañeras que habían perdido sus fuentes de trabajo cuando se prohibió el rubro 59, que salimos a dar la discusión cuando veíamos un montón de compañeras y compañeros arrancando los papelitos en el espacio público, pero a explicarle con mucha paciencia, ¿no? ¿Por qué no lo tenés que hacer? O por lo menos para ir y tirarle la incomodidad y después que resuelva él, que resuelva ella, si a pesar de que las trabajadoras sexuales te están diciendo que hay detrás de un volante en el espacio público, vos igual querés arrancarlo y querés creerte que así estás combatiendo la trata de personas. Bueno, ahí ya no hay nada más, digamos, que hacer con ese militante, más que nosotras seguir dando las discusiones en otros sectores, pero recuerdo esto, que las compañeras, cuando Cristina era presidenta, sobre todo en su primer mandato, hubo un montón de compañeras que por primera vez habían podido refaccionar su casa, ¿no? Y te lo contaban, y ellas, digamos, no es una cuestión aislada, ¿no? Bueno, no es que en el 2000, no sé, 7 había más clientes en la calle, no, había más plata en la calle. Es esa la ecuación que hacemos. Entonces, y ahora que hay compañeras que vienen y te dicen estoy 8 horas parada en la esquina y no tengo ni siquiera para cargar la SUBE, no es que se miran solas de su individualidad y decir, bueno, esto me pasa a mí, o esto nos pasa en este barrio, no, esto nos pasa porque nos gobierna un programa político que implica más crisis económica, más pérdida de poder adquisitivo, mucha más inflación, que vaya a un supermercado y cada vez
tengas que dejar más cosas en la caja porque no te alcanza para poder llevarte, no sé, un paquete de fideo o un sachet de leche para tu hijo o para tu hija, y trabajamos desde la organización, digamos, en generar mucha conciencia, y después salen así, ¿no? Como incluso las cuestiones entre nosotras de reírnos, nos reímos mucho de nuestras precariedades. Creo que una de las mejores cosas que hacemos en la militancia es nunca ir a la victimización ni a la angustia, porque de ahí nada bueno sale. Y siempre nos reímos, y hay compañeras que dicen, me acuerdo que cuando Cristina era presidenta yo tenía 15 clientes por día. Volvé, Cristina, volvé, ¿no? Entonces todas nos empezamos a reír, y tiene que ver con eso, con que creo que uno de los errores es haber sectorizado agendas, porque la agenda de las mujeres es la misma agenda de la clase obrera, nunca la podemos separar, porque las mujeres somos todas laburantes, o sea, nunca la tendríamos que haber separado. Por supuesto que sí, de los feminismos se generaron muchas discusiones para ir con otras propuestas en donde en la agenda de la clase obrera se atiendan necesidades que antes por ahí no eran centrales, ¿no? Pero me parece eso, que hay que hacer nuevamente ese ejercicio de las compañeras trans, digamos, son trabajadoras, son clase obrera, son pertenecientes a los sectores populares. Nada, es una discusión ahí que damos con un montón de compañeras y compañeros cuando vienen y nos dicen, bueno, los derechos de los putos valen, y nos decimos, sí, pero vos tenés que tener jubilación, tenés que tener obra social, sos laburante, tenés que tener mejores condiciones laborales, y después sí, por tu orientación sexual tenés que tener un Estado presente que garantice que no tengas discriminación ni en tu trabajo, ni en la calle, ni en tu casa, ni en ningún lado, pero principalmente que tengas derechos y que tengas condiciones de vida, de una calidad de vida que haga que tu vida no sea tan precaria, ¿no? Perfecto. La verdad, Georgina, bueno, lo sigo repitiendo, es un gusto escucharte. El sábado acá tenemos la Marcha del Orgullo. Me hace pensar en esto que decías de no perder la alegría, ¿no? El reírse de sus precariedades. Con Jesús también lo hablamos de esto de decir, no nos van a quitar la alegría a pesar de todo el panorama desolador que hay. Digo, bueno, de alguna forma hay que ponerle el pecho, ¿no? Hay que darle la cara. Entonces digo, no sé si querías dejar un mensaje acá para el sábado, para la gente que vaya, para la Marcha del Orgullo. Si querés, el nombre del programa es Decime Algo Lindo, podés decir algo lindo para quienes asistan. Así que nada, todo tuyo. No, decirle algo lindo a todo el colectivo LGBTIQ+, que en tiempos como lo que estamos atravesando hay que aferrarnos más a la militancia, y hay que volver más al barro, hay que volver a la calle. Nuestros lugares no son solamente el peleo por el cargo o por tener un puesto en la oficina. La militancia de quienes nos trajeron hasta acá se hizo en la calle, se hizo con muy pocas personas y se hizo poniendo el cuerpo, así que me parece que hay que volver a esas raíces. Hay que volver a la calle, hay que volver a poner el cuerpo, y hay que volver a tenderle la mano a las compañeras que en los escalones están muy, muy abajo y están esperando que quienes subieron puedan tenderle una mano y no saquen el látigo para empujarla más al fondo de la olla. Hermoso, Sí. hermoso, Georgina. Así Bueno, desde acá, no sé si quedó alguna preguntita, chicos, si no le vamos a dar un súper aplauso a la distancia desde Córdoba. Yo Gracias. tengo una duda. ¿Puede ser que esté preparando otro libro, Yor? Sí, estoy en esa. Me es difícil la escritura en este momento, ¿no? Tener el espacio y el tiempo. Es un privilegio tener tiempo para sentarse a escribir y leer un libro. Así que estamos buscando esos espacios, pero la idea es que pueda salir el próximo año. Se va a llamar, ya tiene el nombre, se va a llamar, no quiero decir un nombre que no, la editorial me mata, no, se va a llamar Giro, Sexo y Mentiritas. Hermoso. Bien. Muy bien. Invitada totalmente acá a este programa a presentarlo en Córdoba. Así te lo decimos, Yor. Bueno, muy bien, ahí estaremos entonces. Bueno. Georgina, muchísimas gracias. Un aplauso más. Otro más. Uno más, Muchas gracias. uno más, se lo merece. Muchas gracias. Te agradecemos por tu tiempo. Nosotros te mandamos un saludo. Vamos a una breve pausa porque se viene